En el transcurso de la historia, ha habido numerosas culturas entregadas a la guerra, incluyendo a los feroces vikingos, los aguerridos aztecas, los despiadados bárbaros, mongoles, celtas, persas y el honor de los samuráis. Estas civilizaciones basaron gran parte de su poder y éxito en su destreza bélica, cultivando algunos de los guerreros más efectivos y formidables que se conocen con el propósito de someter a sus adversarios. La ferocidad en el combate no solo dependía de la habilidad física, sino de una motivación intensa por lograr la victoria. Las filosofías que guiaban a los guerreros los impulsaban a arriesgar sus vidas en la lucha, lo que resultaba intimidante para sus enemigos. Además, rituales religiosos o místicos reforzaban esta dedicación, generando un profundo miedo en sus oponentes. Así que quédate para que conozcas las 10 culturas guerreras más letales de la historia. Pero primero, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle al like y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de nuestras fascinantes publicaciones aquí, en Legión de Imperios. Número 1. Aztecas o mexicas. La cultura mexica, comúnmente conocida como la civilización azteca, es reconocida por ser una de las más fascinantes y complejas de la historia. Este pueblo fue una potencia en la región mesoamericana, temido no solo por su habilidad formidable en el campo de batalla, sino también por su capacidad para someter y controlar a otras culturas. Su reputación era tan intimidante que muchas comunidades preferían evitar conflictos directos con ellos. El Estado mexica se estructuraba en torno a la expansión militar y el dominio político de otras regiones, además de la recolección de tributos como una de sus principales fuentes de recursos. La guerra era, por ende, central en su política exterior. En combate, los mexicas perseguían dos objetivos fundamentales. Por un lado, someter a las ciudades enemigas para asegurar el flujo de tributos, y por otro, capturar prisioneros para sacrificios, una práctica con significados tanto religiosos como socioeconómicos. Los rituales de sacrificio de los mexicas dejaron una fuerte impresión en los conquistadores españoles, ya que implicaban ritos como la extracción del corazón y, en ciertos casos, el consumo ritual de los enemigos sacrificados. Estas prácticas no solo servían como un motor de motivación para sus guerreros, sino que también se percibían como ofrendas espirituales a sus deidades, así como una manera de demostrar poder y control. Dentro de su formidable ejército, los guerreros jaguar eran conocidos por su ferocidad y ocupaban las primeras líneas de ataque. Mientras tanto, los guerreros águila se encargaban de tareas de reconocimiento, espionaje y mensajería, aunque también participaban activamente en las batallas cuando se les requería. Los mexicas empleaban un arsenal variado, incluyendo arcos, el macuahuitl, una especie de espada de madera con filos de obsidiana, y atlatls, que eran lanzadores de dardos o lanzas. La sinergia entre la ferocidad del guerrero jaguar y la astucia del guerrero águila dio lugar a uno de los cuerpos militares más formidables de la historia antigua. Este enfoque en la guerra, junto a su capacidad para la expansión territorial, fue fundamental para el establecimiento y mantenimiento del poderoso imperio mexica. Número 2. Maoríes. Los maoríes, el pueblo indígena de Nueva Zelanda, desarrollaron una distintiva cultura guerrera, debido a su relativo aislamiento del resto del mundo. Esta tradición les ganó una reputación como algunos de los guerreros más formidables del sur del Pacífico. Cuando los europeos comenzaron a establecerse en Nueva Zelanda, las tensiones derivaron en guerras con los maoríes. Para los maoríes, el combate tenía un carácter sagrado vinculado a sus ancestros, y participar en la lucha suponía una vía para obtener poder espiritual y prestigio. Una de sus principales tácticas era la emboscada al amanecer. Se acercaban sigilosamente a sus enemigos y lanzaban un ataque repentino contra ellos cuando estaban desprevenidos. Los que sobrevivían a la rápida batalla
pero pertenecían al lado perdedor, solían enfrentarse a destinos sumamente brutales. La intimidación era una herramienta clave en el arsenal maorí para dominar y desmoralizar al enemigo. Un método icónico de intimidación era la haka, una danza en la que los guerreros agitaban sus armas, sacaban la lengua, adoptaban poses de combate y emitían sonidos aterradores. La haka servía como advertencia clara al adversario e inspiraba temor. La ejecución perfecta de la danza era crucial para los maoríes, ya que cualquier imperfección era vista por los ancianos como un mal presagio para la próxima confrontación. La lengua saliente durante la haka tenía un significado ominoso. Advertía a los enemigos que podían ser devorados si eran derrotados, puesto que los maoríes practicaban el canibalismo como un modo de absorber la fuerza de sus adversarios y humillarlos. Además, utilizaban los huesos de sus enemigos para crear armas y herramientas, y mantenían las cabezas como trofeos. Estos actos formaban parte de un ritual de victoria que buscaba a la vez humillar y fortalecer espiritualmente a los maoríes. Número 3. Nativos americanos del norte. Durante los siglos XVIII y XIX, tanto estadounidenses como mexicanos sintieron un profundo temor hacia los guerreros nativos americanos, entre los cuales se encontraban los apaches, sioux, comanches, cherokees y navajos, por nombrar solo algunos. Estos guerreros fueron un desafío significativo para los estadounidenses durante más de un siglo, gracias a sus impresionantes tácticas, filosofías y habilidades bélicas. En realidad, muchas de las tácticas de guerrilla modernas tienen sus raíces en las estrategias empleadas por estos guerreros de antaño. Los apaches, bajo el mando del notable Jerónimo, fueron posiblemente el grupo más feroz y difícil de vencer. Ningún soldado estadounidense sensato querría ser capturado por estos guerreros. Los nativos explotaban su conocimiento íntimo de la naturaleza y el terreno para combatir a los estadounidenses, quienes contaban con ventaja en cuanto a equipo y armamento. En combate cuerpo a cuerpo, utilizaban una variedad de armas, incluyendo el arco y la flecha, la lanza, el garrote y el tomahawk, además de cualquier herramienta efectiva que estuviera a su disposición. Mucho antes de la llegada de los europeos a América, los nativos habían pasado siglos perfeccionando su uso de armas y tácticas de lucha. Una de las prácticas más infames y atemorizantes era la del escapulario. Este método consistía en cortar la cabellera de un enemigo, vivo o muerto, llevándose tanto el cabello como el cuero cabelludo y la piel. Los nativos realizaban esta práctica no solo para intimidar a sus adversarios, sino también con la creencia de que capturaban el alma del enemigo, lo que les proporcionaba protección cuando decoraban sus escudos con ellos. Estos cabelleras se colgaban en las aldeas, se ofrecían a los cónyuges o incluso se intercambiaban por recompensas. Sin lugar a dudas, los nativos americanos representan una de las culturas guerreras más formidables que han existido. Número 4. Vikingos. Los vikingos son célebres por su legado cultural guerrero y han sido descritos por historiadores como combatientes implacables, temidos por su fuerza y resistencia tanto física como mental. Una de las principales razones de su temibilidad en el campo de batalla era su ausencia de miedo ante la muerte. Entrenados para afrontar cualquier desafío, los vikingos estaban dispuestos a darlo todo para conseguir gloria para su pueblo y derrotar a sus enemigos. En la lucha, los vikingos abordaban a sus adversarios con la intención resuelta de vencer, y luego regresar a casa para festejar sus victorias. Morir en batalla se consideraba un final honorable que les aseguraba un lugar en el Valhalla, el paraíso de la post-mortem junto al dios Odín, donde disfrutarían de la vida eterna tras su fallecimiento. Dentro de esta sociedad guerrera, existía un grupo especialmente temido conocido como los berserkers. Estos guerreros de élite se vestían con pieles de animales y eran renombrados por su ferocidad extrema. No exhibían compasión ni se comprometían, y algunas leyendas nórdicas incluso sugieren que durante el combate podían transformarse en bestias.
Los berserkers entraban en un estado de lucha frenético, caracterizado por aullidos, morder escudos y un comportamiento casi bestial. Se golpeaban el pecho, lanzaban gritos de guerra y a veces peleaban sin armadura, inmersos en el éxtasis del combate. Se cree que utilizaban alucinógenos y alcohol para potenciar este comportamiento, haciéndolos aún más letales e impredecibles. La combinación de su destreza marcial, su desprecio por la muerte y su intensidad en el combate los convirtió en uno de los grupos guerreros más temidos de su época. Número 5. Espartanos. En años recientes, el cine ha ofrecido una visión del esplendor de los espartanos, usualmente retratándolos como guerreros implacables, despiadados y altamente disciplinados. Aunque estas representaciones capturan parte de su esencia, la realidad histórica puede ser aún más impresionante. Desde una edad muy temprana, los espartanos inculcaban un sentido profundo de patriotismo en sus hijos. La infancia de estos niños era rigurosa. Eran sometidos a duras pruebas físicas para moldearlos como los mejores soldados, un pilar que mantendría su cultura viva por muchos años. Al nacer, los bebés pasaban por un examen físico para detectar cualquier malformación. Aquellos que presentaban defectos eran exiliados o eliminados sin piedad. Los niños espartanos comenzaban su entrenamiento militar a los 6 años. Eran alejados de sus padres para vivir en barracones. A los 12, se les trataba como jóvenes a quienes se esperaba que demostraran habilidades marciales y sobrevivieran con una dieta escasa. Al llegar a los 20 años, se convertían en soldados, permaneciendo en servicio activo hasta los 60. La guerra constituía su vida en su totalidad, y para los espartanos, rendirse no era una opción. Preferían caer en combate. Un ejemplo emblemático es la batalla de las Termópilas, donde 300 soldados espartanos resistieron heroicamente ante decenas de miles de tropas persas durante 3 días. En el fragor del combate, el sonido de una flauta sincronizaba sus movimientos, y a través de esta música y otros rituales diseñados para mitigar el estrés y potenciar su coraje, avanzaban hacia el enemigo en una marcha lenta y decidida, intensificando su ya formidable presencia intimidante. Antes de continuar con los siguientes guerreros, cuéntanos qué te ha parecido hasta ahora. Déjanos tu comentario y quédate hasta el final para que nos menciones en cuál orden organizarías de mayor a menor letalidad. Número 6. Guerreros Zulú. Los zulúes son un grupo étnico africano que ha habitado principalmente la provincia de KwaZulu-Natal en Sudáfrica, aunque también se encuentran en Mozambique, Zambia y Zimbabue en la actualidad. El reino Zulú, conocido a veces como el Imperio Zulú o simplemente Zululand, se estableció como una poderosa monarquía en el sur de África. Se extendía a lo largo de la costa del Océano Índico, desde el río Tugela en el sur hasta el río Pongola en el norte, y llegó a enfrentarse al Imperio Británico en los años 870 durante la Guerra Anglo-Zulú. En esta guerra, los valientes y altos guerreros zulúes se lanzaban en oleadas contra los soldados británicos equipados con rifles. Estos guerreros avanzaban obstinadamente a pesar de las devastadoras bajas y el desgaste que sufrían. Aunque no contaban con el reconocimiento formal de soldados profesionales, su amplio conocimiento del terreno y su ferviente deseo de proteger sus tierras ancestrales compensaban estas desventajas. Los hombres zulú se unían a esta milicia a tiempo parcial entre los 19 y los 40 años. Los zulúes destacaban por su impresionante organización, la consistencia de sus tácticas de combate y la velocidad con la que las ejecutaban. Entre sus armas características se encontraban una lanza de empuje y otra arrojadiza. A pesar de la creencia popular, también utilizaban armas de fuego. Sin embargo, no estaban particularmente entrenados para su uso. Aproximadamente el 60% de los guerreros portaba un rifle, que obtenían a través del comercio. Antes de entrar en combate, los guerreros zulúes consumían hierbas que alteraban su estado mental, generándoles una sensación de invulnerabilidad. Gracias a estas tácticas y armamento,
los zulúes lograron construir un vasto imperio y causaron numerosas bajas entre las filas británicas, a pesar de las significativas desventajas tecnológicas a las que se enfrentaban. Número 7. Mongoles. El ejército mongol, liderado por el formidable Genghis Khan, se distinguió como una de las fuerzas más insuperables y aterradoras de la historia. Los mongoles eran guerreros indomables, conocidos por su absoluta falta de piedad en el campo de batalla. Su ejército, compuesto en gran parte por arqueros altamente capacitados, dominaba el combate a caballo de una manera que no tenía igual entre las fuerzas militares de su época. Eran auténticos maestros en el arte de la guerra, capaces de arrasar civilizaciones enteras con su poderío. Tanto fue el temor que inspiraron, que muchas de las ciudades y los ejércitos adversarios preferían rendirse antes de enfrentar el implacable acero mongol. Para poner en perspectiva su abrumador dominio, en su punto culminante, el imperio mongol se extendía a lo largo de unos 24 millones de kilómetros cuadrados. Se estima que sus campañas resultaron en la muerte de aproximadamente 40 millones de personas, lo que representaba cerca del 11% de la población mundial de aquella época. En solo 2 décadas, Genghis Khan conquistó más territorio que el Imperio Romano en 2 siglos, extendiendo su dominio desde la península de Corea hasta el río Danubio en Europa Oriental. Este vasto imperio albergaba a más de 100 millones de personas y abarcaba regiones ricas e influyentes como China, Mesopotamia, Persia, Europa Oriental, India y Rusia, entre otras. Más allá de su ferocidad en combate, fueron las tácticas ingeniosas, una logística superior y una organización política efectiva, combinadas con el liderazgo despiadado de Genghis Khan, lo que permitió a los mongoles construir el imperio contiguo más extenso jamás registrado en la historia. Alrededor del año 636 después de Cristo, el obispo Isidoro de Sevilla se refirió a los hunos como soldados mongoles, los azotes de la furia de Dios, reflejando en su sentencia el pavor y la ruina que los mongoles, como una horda nómada asiática, habían causado en Europa. Genghis Khan, en sus propias palabras audaces, declaró: «Soy el castigo de Dios. Si no hubieras cometido grandes pecados, Dios no te habría enviado un castigo», encapsulando así el temor y la fatalidad que encarnaban sus conquistas. Número 8. Samuráis. En años recientes, los samuráis han sido considerados como símbolos perdurables de la maestría militar, la astucia, la destreza con las armas y la devoción inquebrantable al honor. Si analizamos su papel histórico, podríamos describir a estos guerreros como una suerte de fuerzas especiales de la antigüedad. Es fundamental resaltar que los samuráis vivían guiados por estrictos códigos éticos y morales, conocidos como el Bushido, que se traduce del japonés como el camino del guerrero. Este código subrayaba la importancia de la lealtad, el compromiso, la disciplina y el honor, priorizándolos incluso por encima de la propia vida. La formidable efectividad de los samuráis se basaba en un rasgo esencial: la perseverancia. La casta samurái dedicó miles de años a perfeccionar sus habilidades y valores. Este proceso involucraba un riguroso entrenamiento diario y la transmisión de conocimientos de generación en generación, cimentando la sólida reputación que poseen hoy en día. Para los samuráis, mostrar cobardía en combate era considerado la vergüenza definitiva, y aceptaban la posibilidad de perder la vida como parte de su realidad. Siempre que se menciona a los samuráis, honor es una palabra recurrente. Como hemos dicho, el honor era un elemento central en la vida de un samurái. Sin honor, la existencia perdía sentido, una perspectiva verdaderamente inquietante. Imagínate enfrentar a alguien dispuesto a sacrificarlo todo para derrotarte. Uno de los rituales más famosos realizados por los samuráis era el seppuku, un suicidio ceremonial llevado a cabo cuando se perdía el honor. Este acto implicaba clavarse una espada corta en el lado izquierdo del abdomen y moverla hacia la derecha, provocando una muerte extremadamente dolorosa.
A veces, otro samurái podía decapitar al que realizaba el seppuku, asegurándose así de que su honor permaneciera intacto. Número 9. Los celtas. Los celtas fueron un pueblo europeo cuya destreza en la guerra y tácticas de guerrilla los convirtieron en una de las fuerzas más imponentes de la antigüedad. Con una intensidad explosiva y un coraje desbordante, los celtas resistieron las incursiones romanas durante siglos, haciendo temblar incluso al ejército más poderoso de su tiempo. Conocidos por su capacidad para volverse uno con el paisaje, los celtas acechaban a sus enemigos desde las sombras de los bosques y las alturas de las colinas. Su conocimiento del terreno y su habilidad para ejecutar ataques relámpago desbarataban cualquier intento de conquista, dejando a sus adversarios confusos y aterrados. En el campo de batalla, los celtas no solo enfrentaban a sus oponentes, los devoraban con una ferocidad inquebrantable, impulsados por un amor por la libertad que ardía como fuego dentro de sus pechos. Para los celtas, la guerra era más que pura supervivencia. Era un arte y una ceremonia, donde cada guerrero tenía el potencial de convertirse en una leyenda. En combate, avanzaban cubiertos de pinturas de guerra intimidantes y tatuajes que contaban historias de bravura y muerte. Sus espadas largas silbaban en el aire como mensajeras del destino, y sus gritos de batalla resonaban como truenos, capaces de sembrar el terror hasta en el corazón más valiente. Una de las prácticas más crueles atribuida a los celtas eran sus sacrificios humanos, realizados como ofrendas a sus dioses para garantizar victorias en batalla o para consagrar nuevos territorios conquistados. Estas ceremonias, donde los prisioneros podían ser quemados vivos en gigantescas efigies de mimbre, como el legendario hombre de mimbre, destacaban la intensidad de sus creencias y la oscuridad de sus rituales. Pese a los embates romanos, los celtas se mantuvieron firmes, desafiando a uno de los imperios más formidables que el mundo haya conocido. Su resistencia feroz y tácticas ingeniosas dejaron una marca indeleble en la historia, consolidándose como una de las culturas guerreras más desafiantes y temidas de la antigüedad. Número 10. Asirios. Los asirios de la antigua Mesopotamia son recordados como uno de los imperios más brutales y despiadados que el mundo haya visto. Con una maestría inigualable en la guerra psicológica y el desarrollo de avanzadas técnicas de asedio y armamento, los asirios desataron el terror sobre sus enemigos de una manera meticulosa y despiadada. Una de las prácticas más crueles que empleaban los asirios para sembrar el miedo era su despiadada táctica de deportación masiva. Sin embargo, aún más aterradora era su costumbre de exhibir el castigo ejemplar como advertencia para pueblos enteros. Los asirios no dudaban en saquear ciudades, y tras vencer a sus habitantes, practicaban la ejecución pública de líderes y soldados enemigos, desollándolos vivos y exhibiendo sus cuerpos desmembrados en las murallas de las ciudades capturadas. Este macabro mensaje servía para quebrantar la moral de cualquier resistencia futura, mostrando claramente el destino que aguardaba a quienes desafiaran al poder asirio. No solo eran maestros del combate físico, sino también del psicológico, utilizando el terror como arma para consolidar su dominio. La fama de su crueldad precedía la llegada de sus ejércitos, a menudo incitando a los enemigos a rendirse antes de enfrentarse a una destrucción segura. A través de estas tácticas impías, los asirios establecieron un imperio que se expandió y perduró durante siglos, dejando un legado aterrador, que destacó por su capacidad para infundir un temor tan grande que aún resuena en los anales de la historia. Espero que te haya fascinado esta exploración de las culturas guerreras. No dudes en compartir tus opiniones sobre estas intrépidas sociedades o decirnos cuál te resulta más impactante. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para asegurarte de no perderte ninguno de nuestros nuevos vídeos.